el deseo de nuestro Señor Jesucristo y fue el mandato también que nos dejó de que hiciésemos discípulos en todas las naciones y proclamásemos su palabra. Y en esta hora nosotros vamos a meditar precisamente en lo que nuestro Señor nos enseña a través de su palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículos 1 al 6. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6, que a la letra dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Experiencia y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda de que para poder entender y comprender a nuestro Señor Jesús, se necesita una mente regenerada. Se necesita un corazón realmente nuevo, porque de lo contrario, nosotros vamos a inventar toda clase de cosas, y no solamente eso, sino que definitivamente no lo vamos a reconocer y no lo vamos a aceptar. Como sabemos, la expectación en torno al Mesías que se esperaba, los judíos que habían hecho en muchos aspectos planes y también que tenían sus imaginaciones y sus fantasías, cuando de repente ven a este hombre de Nazaret, y también con las observaciones que nosotros ya leímos en estos versículos, definitivamente se desilusionan y no están dispuestos a aceptar a aquel hombre que se decía hijo de Dios. Pero no solamente eso, sino que incluso nuestro Señor Jesús, en una ocasión confrontándose con los fariseos y con los judíos, les dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy vida eterna. Por eso ustedes no me oyen, porque no sois de mis ovejas. Es decir, solamente aquellos que son de sus ovejas, aquellos que están dispuestos a someterse a las condiciones impuestas por nuestro Señor, pueden entonces reconocerle. De lo contrario, va a suceder exactamente lo que pasó con estas personas. Y esto da pie para hablar en esta hora de lo que podríamos nosotros llamar el escándalo de Jesús. El escándalo de Jesús. Para el pueblo judío y para todas aquellas personas que no son convertidas, Cristo realmente es un escándalo muy desagradable. Por eso, fíjense bien, por eso tienen que agregarle
o quitarle muchas cosas para adaptarlo a su mentalidad mundana. Es por eso entonces que se han creado muchas fantasías en torno a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y en ese sentido se ha hecho, según el mundo, aceptable a todas las personas y a todas las gentes. Pero es porque en muchos aspectos se ha modificado el Jesús que nosotros tenemos descrito en las Sagradas Escrituras. Por eso, para poder conocerlo y para poder nosotros identificarlo, hay que verlo a través de los ojos de la palabra de Dios. Porque la Biblia misma nos enseña a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es por eso entonces que incluso Jeremías también decía, pasó el verano, llegó el invierno y nosotros no hemos sido salvos. La razón, no conocemos al Señor Jesús. Ahora bien, cuando realmente lo conozcamos, vamos a aceptarlo tal y como Él es, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Señor Jesús, Dios que se hizo hombre. Pero nosotros lo tenemos precisamente descrito en este pasaje. Ahora bien, y en ese sentido es el escándalo de Jesús. ¿Por qué podemos nosotros llamarlo así? Bueno, porque la Biblia lo menciona y la Biblia lo dice. Y en ese sentido, fíjense bien lo que dice el versículo 3 al final. Y se escandalizaban de él. Se sorprendían, se escandalizaban de él. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, vamos nosotros paso a paso para ver en este pasaje cuál fue la razón y cuál es la razón de que todavía muchos no lo aceptan tal como Él es y se escandalizan de Jesús. Primero, es un escándalo su educación. Su educación es un escándalo. ¿Se dan cuenta? Por eso, muchas personas lo modifican de acuerdo a los conceptos que ellos tienen. Pero es un escándalo su educación. Vean lo que nos dicen los versículos 1 y 2. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿de dónde los tiene? Si nosotros lo conocemos, ¿quién es? Y nosotros sabemos exactamente cuál es el proceso que Él ha llevado a través de toda su vida. Ahora que ya es mayor, se nos presenta en este lugar y quiere enseñarnos algo que nosotros no sabemos cómo es que lo ha adquirido. Y en ese sentido, entonces se escandalizaban. Y es que, mis amigos y mis hermanos, el Señor Jesús, fíjense bien, había recibido una educación. No es que no tuviera, no. Pero Él tenía la educación común del pueblo de aquel entonces y del pueblo. Es decir, Él había sido educado por su propia familia. Recordemos que la familia, según la Biblia, según la ley, el Torá, según los judíos, tenía que enseñarse a los niños desde que tuvieran razón de escuchar. La Biblia nos dice, Moisés les dijo al pueblo judío, repetirás estas palabras a tus hijos cuando se levanten,
cuando se acueste, andando por el camino, en tu casa. Las pondrás como frontales en tu casa también. Es decir, la educación que debían de tener los niños era una educación en la sinagoga religiosa, en el hogar, pero aparte también en la sinagoga. En la sinagoga, las escuelas elementales, las escuelas que en aquel entonces se tenían, eran escuelas que se llevaban a cabo dentro de la sinagoga. Durante la semana era escuela común, era una escuela real, verdadera, y en el fin de semana se utilizaba como templo, como adoración. Pero él tenía esta educación. Entonces, aquellas personas que no lo habían visto educarse en las grandes escuelas dijeron, bueno, ¿cómo es que este está educado y tiene esta enseñanza que viene aquí a impartirnos? Y se escandalizaban de él. Porque su enseñanza era sencilla y clara. Y esto ofendía la sabiduría humana y los de gustos artificiales. Claro está que aquellos que tenían una educación refinada, porque la había, los doctores de la ley en aquel entonces, los escribas y los fariseos, eran gente educada. Entonces, cuando de repente ven a este maestro que les imparte enseñanza, y una enseñanza que los sorprendía y les admiraba, definitivamente se sorprendían y decían, este hombre no tiene la educación que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo es que incluso hace milagros? No puede ser. ¿Ven ustedes? Ahora bien, pero no solamente eso. Al dirigirse al pueblo común, se indignaban la mentalidad farisaica. ¿Cómo? Le enseña al pueblo. Debe, antes que nada, si es un rabí y un hombre de altas escuelas, debe impartirnos primero a nosotros. Debe de juntarse con los intelectuales, con aquellas personas que conocen, y después de llenar los requisitos nuestros, entonces dirigirse al pueblo. Pero no solamente eso, al juntarse incluso con los pecadores, se rebajaba delante de los altos jerarcas. A los pecadores recibe y con ellos come. Pues ¿qué maestro es este? ¿Se dan cuenta? Entonces, no lo aceptaban. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Definitivamente. Este Jesús, nosotros realmente no lo queremos. Y entonces comienzan a compartir con nosotros un Jesús totalmente diferente. Un Jesús que está más allá de nuestros niveles y de nuestros conceptos. Pero no, Jesús es el hombre de Nazaret que se manifestó al pueblo y que habló en parábolas y enseñanzas que el pueblo común pudiese comprender y entender. Y que sus discípulos aprendían y comprendían. Pero a causa de la educación que supuestamente no tenía, según ellos, los altos dignatarios oficiales de la educación, no la tenían, entonces se escandalizaban de él y lo rechazaban. ¿Ven ustedes? Pero no solamente eso. En segundo lugar, se escandalizaban por su origen también. Y todavía, el mundo se escandaliza y lo modifica. ¿Qué modifica? Los versículos 3 y 4 los modifica. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra
y entre sus parientes y en su casa. ¿Se dan cuenta? Y en su casa. ¿Por qué? Se escandalizaban de Jesús. Y aún hoy, realmente el mundo nos muestra un Jesús totalmente diferente. Un Jesús como a ellos les place. Por ejemplo, al desviar la atención de este punto, ha sido causa de muchas mentiras, muchísimas mentiras. Al darle una falsa interpretación a este texto, ha conducido a infinidad de herejías y falsas doctrinas. No puede ser este versículo. No puede ser. Tenemos que rechazarlo o modificarlo. No eran hermanos. Aquí dice que él era de María, hijo de María. Era carpintero. Sí, era carpintero. Y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Es más, también sus hermanas estaban allí con aquellas personas que se encontraban en la sinagoga. ¿No están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces nos lo modifican. El mundo nos lo modifica. Y todas aquellas personas que engañan al pueblo nos lo modifican. No es cierto. Jesús no tuvo hermanos. No, eran primos, eran familia. Pero aquí dice que eran hermanos. Que eran hermanos. Y no solamente eso, sino que incluso tenía varias hermanas. Ahora bien, ¿y qué tiene esto de malo? ¿No acaso pertenecía él a una familia? Ahora bien, incluso algunos fariseos que lo conocían a su familia, la conocían perfectamente bien, decían que era hijo de fornicación, porque creían que María había engañado a José. Y entonces, a causa de eso, José se casó con ella para poder taparle, según los fariseos. Y ahí lo dice en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque no conocían realmente a Jesús. Y no quieren aceptarlo tal como Él es. Mis amigos y mis hermanos. Para el mundo es una blasfemia decir que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Al contrario, blasfemia es enseñar que María fue siempre virgen, cuando tuvo familia normal, puesto que era una mujer casada. Era una mujer casada que se casó con José y que ellos se desempeñaron de una manera normal. Era una familia común, como cualquier familia judía, que tenían precisamente sus hijos, sus hijas, y que incluso Jesús, como hijo mayor, practicaba el mismo oficio de su papá, que pasaba por su papá, como sabemos. No era hijo de José, sino que era hijo de Dios. Pero él desempeñaba las mismas funciones de su padre en un momento dado, que se llamaba José. Ahora bien, hemos nosotros de notar y de entender que realmente el único sin pecado fue Jesús. María fue pecadora. Los hermanos de él y su papá fueron pecadores. O sea, José, que la pasaba como papá, eran hombres pecadores. María necesitó de Jesús para ser salva. Entonces, ¿cuál es el problema en relación con esto? Que nos escandalizamos de Jesús. Nos escandalizamos de que así diga la palabra de Dios. Pero realmente los que los han tergiversado los versículos es precisamente el mundo. Y la iglesia oficial que no lo acepta tal y como está escrito en la palabra de Dios. Y entonces, a causa de eso, muchos se han ido al infierno. Porque han tergiversado y han aprendido
un Jesús totalmente tergiversado de la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Señor Jesús realmente pertenecía a una familia y que era en un momento dado similar a todas las personas que entonces vivían como ahora vivimos. No, mis amigos y mis hermanos, no era que Jesús anduviera por ahí con una aureola por acá en la cabeza y haciendo de alguna manera, comportándose de una manera muy especial. No, él era común. Él era un hombre común, sin pecado, perfecto, limpio. Pero incluso vemos nosotros que incluso su propia familia tenía vergüenza de él. Vean lo que nos dice el versículo 4. Vean lo que nos dice el versículo 4. Dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Vean ustedes cómo hace diferencia entre sus parientes, primos y todos, y en su casa. ¿Cuál casa? De sus papás, de sus hermanos, de sus hermanas. En ellos no tenía cabida el Señor. Y dice aquí: no hay profeta sin honra. No, todos los profetas son honrados, pero en su tierra, en su familia y en su casa, nada. Porque su propia familia se avergonzaba de él. Es más, leemos un poquito más atrás en el libro, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, ahí se nos dice que su familia pensaba que estaba loco. Y lo mandaron traer porque dice: está fuera de sí. Este hombre está fuera de sí. ¿Quién sabe qué le pasa? No lo entendían, porque sus mentes y sus corazones aún no estaban regenerados. Sus propios hermanos no creían en él. Pero eran sus hermanos, medios hermanos, pero eran sus hermanos. Y en ese sentido, entonces vemos que este era el escándalo de Jesús. No podían aceptarlo, ni pudieron reconocerlo. Es más, sus hermanos creyeron hasta después de que él resucitó y se dieron cuenta con que realmente él era el Hijo de Dios. Ven ustedes, María todavía se quedó muchos años después que él se fue al cielo con los discípulos, con Juan, adorando al Señor y esperando el momento de su muerte para ir con el Señor Jesús. No es mentira que ascendió y cosas, no es cierto. La Biblia nos lo enseña, que todavía María se encontraba en el libro de los Hechos con los discípulos. ¿Ven ustedes? Por eso se escandalizan de Jesús. Si nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios y la leemos y la estudiamos tal como ella nos lo enseña, nos vamos a ir por otros caminos totalmente diferentes y nos vamos a dejar engañar y engatusar y embaucar por mentiras y con doctrinas totalmente diferentes a la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros podemos muy bien conocer y comprender al Señor cuando nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios. Claro está que no en su gran profundidad, porque Él es Dios, pero sí lo necesario y lo correcto que nosotros debemos de saber acerca de Él. Y por último, solo unos pocos lo aceptan. Fíjense bien, solo unos pocos lo aceptan. Es lo que nos dice en los versículos 5 y 6. Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Sí, Jesús estaba asombrado. ¡Qué gente! No lo podía comprender, no lo podían entender. Por eso, sus discípulos, en una ocasión en que le seguían y que veían que poca gente realmente creía, le dijeron y le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Dijo Jesús: sí. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos caminan por la puerta ancha y se van por ahí. Pocos
son los que encuentran la estrecha y son los que se salvan. Son pocos. Ancho es el camino que lleva la vida y pocos son los que encuentran el camino estrecho. Por eso, el Señor Jesús le recomendó y les dijo a los discípulos que siguiesen y se esforzasen a entrar por la puerta estrecha. Y les dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, mis amigos y mis hermanos, es triste y es lamentable, pero son pocos los que aceptan la doctrina de Jesús, el Señor que se nos muestra en la palabra de Dios. Son pocos los que creen, tal y como nos lo muestra las Sagradas Escrituras. Es por eso que nosotros necesitamos creer en el Señor Jesús, pero no en el que vemos por allí crucificado, incluso en algunos cuadros de no sé qué cosas le ponen y le mencionan y le dicen. No, es el Jesús de la palabra de Dios, que es por la fe. Debemos nosotros de reconocer a nuestro Salvador por la fe, y al creer en Él somos regenerados, nuestros corazones son cambiados, nuestra mentalidad también, y entonces nuestros ojos son abiertos y vemos al Señor tal y como nos lo enseñan las Sagradas Escrituras. Es por eso entonces que nosotros debemos de encaminar nuestra fe y nuestro corazón hacia el Señor Jesús, y debemos nosotros de creer tal y como nos lo dicen las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo fue hijo de María, fue carpintero, tuvo hermanos, y al mismo tiempo Él era el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que vino para salvarnos, para rescatarnos. Él fue el único sin pecado, pero que cargó nuestros pecados en la cruz, para que usted y yo fuésemos salvos. Por eso, a Jesús, el Hijo de Dios, toda la honra y toda la gloria, nada más a Él y a nadie más, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.